¿Te imaginas trabajar en una pescadería donde se lancen el pescado de un lado a otro para vender? Una tradición que se remonta a la década de los años 80, pero que al día de hoy aún se encuentra vigente y la puedes encontrar en este lugar que hoy les voy a mostrar. Pero aquí no solo vas a poder disfrutar de un buen espectáculo de lanzamiento, sino que vas a poder conocer toda la cultura que envuelve este mercado. Así como también conocer el Starbucks número 1 y más antiguo de los Estados Unidos, ubicado justamente enfrente. Sean bienvenidos al mercado Pike Place en Seattle. El mercado Pike Place es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y uno de los que tienes que venir sí o sí si quieres empaparte de la cultura y de la gente de Seattle. Por eso el día de hoy he venido, quiero recorrerlo de punta a cabo, comprar las cosas que yo no conozco, las que nunca he visto, las que las veo por primera vez en mi vida y probar de todo un poco. Este mercado es famoso por muchas cosas, es uno de los más importantes y más antiguos de los Estados Unidos, así que te invito a recorrerlo junto conmigo aquí en Seattle, en el estado de Washington. Es que Pike Place, más que un simple mercado, es un ícono de Seattle, rebosante de historia, de cultura y experiencias únicas. Solamente tienen que ver a nuestro alrededor toda la cantidad de personas que vienen precisamente a este lugar a tirarse fotos, a probar cosas nuevas o simplemente a comprar sus productos bien frescos. Este mercado abrió sus puertas en 1907 y actualmente es uno de los mercados más antiguos que se encuentran operando continuamente en los Estados Unidos. Y quiero contarles que justamente al costado y debajo del mercado puede encontrarse una de las atracciones turísticas con más infección y contaminación en el mundo, el muro de chicles. Y es que un estudio realizado en el 2015 por la Universidad de Seattle encontró que el muro alberga más de 900 especies de bacterias, incluidas algunas que son hasta resistentes a los antibióticos. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero bueno, esto lo veremos con más detalles en otro video. Nada más entrar por la entrada principal, lo primero que te vas a encontrar son los puestos de pescado fresco. Y es que esta es una tradición sumamente emblemática de este lugar de por allá de la década de 1900. Y es que aquí los pescaderos se lanzan el pescado. ¿Te imaginas uno lanzándose un salmón fresco de un lado a otro? Bueno, pues eso todavía está vigente aquí en este mercado y lo vamos a ver el día de hoy. Sorry guys, we're waiting for her. Y es que nada más tienen que ver la cantidad de personas que están aquí solamente para ver a los muchachos lanzando los pescados de un lado a otro. One for Mississippi. Oh, so strong. There you go. You gotta yell it, okay? Snow crabs! Snow crabs! Patrick! All right. Let's let one fly. Hey! Patrick! Hey! One more time! One more time! Hey! Come on, give it up for me, guys! Who wants to buy one now? Come on, that's a joke. Come on, we're open. Hey, all the seafood you see is available. Esta práctica al día de hoy es considerada como un entretenimiento muy popular de aquí del mercado, pero es que realmente tiene mucha historia detrás. Por allá por el siglo XX, acá los trabajadores de aquí, es decir, los pescadores, los pescaderos, ¿cómo se le dice a las personas que venden pescado? Bueno, esos mismos, cuando vendían, pues vendían en unos mostradores que eran bien reducidos. Entonces a la hora de vender pescado, del otro lado del mostrador lo que hacían era lanzarse el pescado. Es una cultura que se practica desde hace muchísimo tiempo, pero al día de hoy, ¿saben? Como que no es tan necesario hacer esa práctica, más bien lo hacen por entretenimiento, pero es sumamente curioso. ¿Hace cuánto trabajas? Desde septiembre. Tengo poco aquí. ¿Y por qué tratan de tener viva la tradición de lanzarse el pescado de un lado a otro? ¿Por qué? Pues para que vengan a comprar. Si no le damos un show, todos caminan nomás aburridos, nomás viendo el pescado. Ah, no, pero si estamos un show, todos vienen para acá. Mira, todas las personas ahorita que vienen. Backjack! 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 Backjack!
eso ahí vienen las personas para adentro, vienen y preguntan por qué tiran el pescado, les decimos y luego compran. Y luego así hacemos dinero. Sí, depende de qué pescado. Hay pescados que están congelados como los cangrejos, esos vienen congelados. Hay unos pescados también que vienen congelados, pero de los demás están frescos. Vienen de diferentes lugares, como el halibut viene de Alaska, ahorita los salmones vienen de Oregon. Son diferentes partes que vienen los pescados, frescos a veces. Ya, coger un pescado ahora, vamos. Imagínate tú, me dieron la posibilidad de que sea yo la que atrape un pescado. Y me gustaría aclarar, que esta sería mi primera vez haciendo esto. Y aquí está el muchacho enseñándome con mímicas cómo es que yo debo coger el pescado. Y aquí vamos. Aunque aquí, donde ustedes me ven, en lugar de estar pensando cómo coger el pescado, estoy pensando en las espinas y mis manos. Pero una vez lo toqué con mis manos y supe que no me iba a hacer daño, hice todo lo posible por atraparlo. Aunque casi se me resbala, lo atraqué entre manos y brazos y aquí lo tengo. ¿Se puede comer? It's cooked. What is this? Crab. Está bueno. Me han dado cangrejo crudo. Está bueno. Ay, está frío, está súper rico. Realmente es bien fresco. Ahora mismo tengo sabor a cangrejo crudo en la boca. Ay, madre mía. It's good. It's very good. Me acaban de dar salmón crudo también, de nuevo. Barbecue. Bueno, vamos a probarlo. Ay, Dios. Esto está medio oscurito. Ay, qué bueno, papá. It's very, very good. Very good. Aquí estos muchachos son súper amables. Ay, qué bueno está. Yes. What do I you have post? a YouTube channel. YouTube channel? Yes. What's your channel? Yoliene. Yoliene? Yoliene. Cool. I'll look at Miren, esto es lo que yo acabo de comer ahora mismo. Caballero, riquísimo salmón, pero es como con pimienta, no sé, tiene su condimento, está como cocinado, me imagino yo, está riquísimo, está delicioso. No tengo sabor a cangrejo crudo, sino a salmón condimentado. Salmón. So I'll get outside your fridge 3 days to smoke. Maybe for you. Capitán si quiere. There you go. Anybody else want to? ¿No lo ven bueno? Sí. Está buenísimo. Está bueno. Aquí en este lugar, si tú empiezas a probar todas las cosas que te brindan en todos los lugares, como que, ¿sabes? No tienes que comprar nada porque ya te llenaste durante todo el recorrido que hiciste por el lugar. Miren, aquí también hay otro tipo de carne fresco. Ya no estamos en los pescados, ya estamos en los cerdos. Hay tipo chuleta, otras cosas. También hay carne de res. Hay otras cosas aquí que yo no entiendo porque están en inglés. Picadillo, embutidos. Hay de todo un poco aquí. Vean esta parte aquí del mercado, se ve súper como antigua, así vintage. Se ve con una pinta increíble. Y vean como allá hay como una serie de premios y de camisetas y cosas así súper antiguas, notas, un mostrador súper vintage, me encanta. Y vean, este mostrador donde venden aquí también está súper guay, me encanta. Este estante aquí está un poco más vacío, no hay tantas personas comprando aquí, pero bueno. De este lado nos encontramos el Market Spice. Creo que lo que nos podemos encontrar son especias aquí. ¡Wow! Aquí hay de todo y el olor. ¡Wow! Hay un olor tremendo aquí en este lugar desde que llegas. ¡Wow! Huele a canela, huele a anís, huele a condimentos, a especias, a anís por aquí. A menta. Vean cómo hay velas aquí con olores. Miren cómo hay estas cositas que unas están de madera. Eso está bello. Mira esto en forma de guitarra. Esto me lo llevaría para mi casa como un recuerdo de Seattle y del mercado. Está hermoso. Espérate, me voy a buscar otra más linda. Esto prácticamente es como para no usarlo porque miren esto, qué hermosura. ¿Cuánto es que cuesta? $10.95. ¡Wow! Ay, me gusta mucho. Este está sumamente lindo también. No sé, de este yo tengo dos, pero de este no tengo ninguno. Y miren este azul también, qué bonito este. Aparte de acá hay cucharitas que es como de material tipo de aluminio así. ¡Wow! Pero sí es que de este lado hay más.
bonitas. Miren esto es una maravilla, caballeros, que están bellas. Miren las guitarras esto está hermoso. No aguanté la tentación, cogí estas dos que hacen como juego. Es que están hermosas, caballeros, tan hermosas, las cogí. Aprovechando que estamos en el mercado, vamos a hacer una pausa en este video para presentarles el patrocinador por el día de hoy y por segunda vez del canal. Y es que para que la compra del supermercado sea más divertida, puedes hacerlo en una Engage Pro 2.0, como esta que tengo aquí detrás de mí. Este modelo es sin dudas mi favorito y ni hablemos del color, este verde militar, como le decimos en Cuba, está hermoso. Y si se fijan, es un modelo que es para masculino, pero a mí me encantó. Por supuesto que también es plegable, véanlo por aquí, tú lo haces aquí y pues lo haces plegable y cabe en el maletero del carro. ¿Y qué me dicen de sus gomas, caballeros? Vean esto, están súper gordas para todo terreno. Y tú también puedes conseguir una exactamente igual, incluso este mismo modelo y con $450 de descuento, pero aprovecha ya porque esto es solamente por el verano. Les voy a dejar en la cajita de descripción la página web y los links de los diferentes modelos porque cada modelo pues tiene un valor diferente. Y después me cuentan en los comentarios si llegaron a tener una de estas y qué tal. Por lo menos a mí me encantó. Vean, aquí hay como cinnamon, es como de canela. Por eso es que huele a canela. Acá le presento a mi seguidora Ale y Roger. Hola. Ale es de Venezuela y Roger es cubano. ¿Cómo está? ¿Está bueno? Correcto. Deja probar. Es como tipo un cocimiento. Sí. Está calentico. Por eso es que cuando tú entras aquí al lugar todo huele a canela. Pero siento que me voy a quemar. No, porque ya me he quemado. Me quemé. Sí, está dulcecito. Me quemé la lengua. Pregúntale, ¿qué es para ti el mercado Pike Place? Y es un lugar turístico donde puedes venir a probar cosas interesantes. Hay muchos mariscos. Puedes conseguir cosas que capaz no consigas en otros lugares. Sí, bueno, ya he probado varias cosas aquí. He probado salmón, he probado cangrejo crudo. ¿Tú lo sabías? Ya he probado. El mercado es una cosa turística. Sí, a no ser que vivas muy cerca aquí en el downtown. Nosotros como no vivimos cerca del downtown no nos conviene venir aquí a comprar nada, pero supongo que habrá gente que sí viene, porque si no, no existiera. Pero supongo que sí haya gente que venga a comprar porque aquí están las cosas bien frescas, ¿no? Sí, eso sí tiene. Eso sí tiene, que las cosas están sumamente frescas en comparación a los otros mercados y tal. Sí, el pescado, por ejemplo, la comida del mar sí es la más fresca que hay, supongo. Y las flores también. Mira las camisetas de Seattle. Wow, del Pike Place. Y vean las vistas que tienen acá. Esta es como la parte de atrás. Aquí está la noria del downtown y además este lugar donde las personas parece que vienen a comer acá. Aquí hay un café. Este lugar acá con unas vistas muy bonitas. Miren, nos encontramos este mapa aquí donde tiene todas estas cosas incrustaditas aquí, pero estábamos buscando para nosotros ponerla de nosotros también, pero al parecer no, porque tiene como unos huequitos y parece que lo quitan de un lugar y lo ponen en otro. Bueno, yo voy a quitar esta que está aquí y la voy a poner aquí en La Habana, Cuba. Ahí. Según me han contado también, el área donde está todo el mercado era un lugar donde estaba muy concurrido, o sea, tenía unos muelles muy concurridos y además de eso había burdeles, porque si tú bajabas al sótano de este lugar te encontrabas con bares clandestinos, burdeles y toda esta como que vida oscura por allá por el año de su creación. Una de las curiosidades de este mercado es que dicen que está embrujado también. Bueno, es muy típico de todos estos lugares, yo no sé por qué, pero bueno, voy a sentarme aquí un momentico porque es que dicen de que aquí está el espectro de una muchacha, una niña que se llama Berta y que murió en un incendio por allá por la década de 1890. Y aún así dicen que hay personas que afirman haber visto su espectro aquí en este mercado, como por estas escaleras. Encontramos las flores, no las había visto. Miren estas amarillitas, qué lindas están. Aquí te pueden encontrar las flores súper frescas, según me he estado comentando, caballero. Miren, esto parece artificial.
Este mercado es un gigante de la industria. Aquí te puedes encontrar más de 800 vendedores vendiendo cosas totalmente diferentes. Como ustedes ven, desde cárnicos, flores, cosas de comer, de todo tipo. Y es que al tener tanta variedad de productos, este lugar recibe alrededor de 10 millones de personas cada año. Por supuesto, lo que lo convierte en uno de los lugares más emblemáticos y más turísticos para venir a visitar cuando tú vienes a Seattle. Otra de las cosas que te puedes encontrar en el mercado son músicos callejeros y me acabo de encontrar uno. Well, all around that neighborhood, I'm gonna let it shine. Says, well, all around that neighborhood. Este mercado es inmenso de grande. Por allá hay miles de tiendas. Y miren lo que me acabo de encontrar acá. Caricaturistas. Están haciendo caricaturas aquí a una pared. Miren, además también nos podemos encontrar arte dentro del mercado. Hay varias pinturas. Esto está sumamente lindo. Es un lugar que es como una galería y con esculturas también esto. Y, está sumamente lindo. Podemos ver la noria de Waterfront, que es toda esta parte de la ciudad. Acá, allá a lo lejos, se ve el lado de la ciudad y la noria. Now I cut it out, right? I tie together. 1, 2, 3, now. I put all in my plate, okay? You had some time. Yeah? Yeah, you had some time No. to kill. Let's try it. When is your birthday? Who first? Your birthday. Okay. Master! Do I tell you? July? Yeah, okay. What's your birthday? What? When's your birthday? It is July Last 4 of your social. July What? July 8th. 17th, What year? 1991. 1991. You born on Thursday. You born on Thursday. No way. 1991 Were Thursday. you born on a Thursday? He told his birthday. Waiting for it. 1991 on Thursday. On Thursday. 17. Wednesday. Wednesday. Fuck it up. Okay. Oh, no. En las afueras del mercado también nos podemos encontrar muchas cosas, así como estos peluches que están hermosos, me encantan. Miren qué cosa más bella. Miren gafas, hay muchas cosas. Ay, miren los sellitos. Este lugar, además de ser un lugar sumamente emblemático de la ciudad, como que todo el mundo viene aquí, es un lugar donde tú te puedes encontrar productos de todo tipo y además frescos. Aquí hay una gran variedad de quesos, hay hasta queso azul, dice Oregon Blue, Smoky Blue, Rocket River Blue, hay una gran variedad de quesos azules increíbles y por acá hay muchos más. Primera vez en mi vida que veo esta fruta. Miren las naranjas, qué lindas se ven, manzanas. Esto tampoco lo he visto nunca. Multitud de personas aquí, todas comprando sus cosas. Mira como mamoncillos chinos y miren las fresas, qué grandes están. Ah, mira, esto tampoco lo había visto antes. Mira, me gustaría probar esto por primera vez, pero está como que pegajoso. Se llama gooseberries. Es que está como pegajoso. Está pegajoso, es normal, está pegajoso. ¿Qué tal? Oye, me sabe a ciruela. ¿Está rico? Me sabe a ciruela. Ay, está riquísimo. Oye, sí está bueno, Pero es verdad que sabe a ciruela. Pero tiene también un acidito como si fuera así de naranja. Naranja, Sí. mango, no sé. Mango, sí, es una mezcla. Tiene como la textura de la ciruela, Mira, creo que voy a pero comprar. más fresco. Eso está súper curioso. Miren, un estantico de estos son $7. Quiero comprar uno de estos también para probarlo. Coger un estantico de estos es a $8. Vamos a ver. Sí. Thank you so much. Salí con frutas, ¿ok? Aquí voy a estar probando. Todo lo que no conozco lo voy a estar probando. Qué lindo se ven esos maíz, caballero. Se ven preciosos. Y mira también zanahoria de otros tipos de colores. Wow. Luego también nos podemos encontrar todos estos super panes. Vean qué ricos se ven deliciosos. Y es en esta parte de acá, miren, es una panadería completa ahí. Se ve que los panes están como que recién hechos. Bueno, otra cosa que te puedes encontrar también son de todo tipo de libros. Esto es una librería aquí.
Toda esta parte de acá me imagino que tenga que ver también con el mercado, pero no precisamente es en la parte del mercado, sino que es otra parte más acá. Pero hay muchos restaurantes donde la gente está comiendo, que fue donde yo compré estas frutas y no queda precisamente dentro del mercado, sino que queda frente. Todo este lugar ha sido muy diferente a todos los mercados que yo he podido visitar, incluso hasta cuando fui a Trinidad y Tobago, porque es que realmente cuando tú quieres conocer la esencia de la ciudad como tal, tienes que visitar un mercado así de este tipo. Y este ha sido muy diferente hasta por probar las cosas que probé, por, ¿sabes? Por toda su historia, por todo. Realmente es diferente, es que realmente hay que visitarlo para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo. Justamente enfrente del mercado tenemos acá el primer Starbucks que salió en los Estados Unidos, el primerísimo. Y miren la fila llega hasta allá de personas que quieren entrar ahí. Por supuesto que vamos a hacer la fila para entrar también, para que ustedes tengan la primicia aquí en este video y lo puedan ver. Este es el punto de partida de una de las cadenas de café más icónicas del mundo. Más allá de ser una simple tienda de café, este establecimiento representa el nacimiento de una cultura global del café. Su enfoque en granos de café de alta calidad, ambiente acogedor y experiencia personalizada sentaron las bases para la cultura moderna de las cafeterías. Señora de aquí de la puerta del Starbucks, que ella nunca había visto aquí a gente de Cuba venir aquí. Hola. Hola. This is the first Starbucks? First Starbucks. Número uno. Take pictures in there. They're not going to believe you. And make sure you take a picture of that line. Okay. Because nobody's going to believe you. Muchas personas realmente aquí. Estando aquí que en verano vienen muchas personas. En invierno sí vienen, pero bueno, no tanto como el verano. No, es una realidad. Estamos en el primer Starbucks de los Estados Unidos ubicado en Seattle. Pero ahora les voy a decir algo. Aquí tenemos la parte de la tienda como tal, donde tú puedes encontrarte todos los vasitos de estos Starbucks, donde tú puedes comprarlo y tal. Y de esta parte de acá, lo que está es las muchachas en el mostrador, donde tú les dices el café que quieres tomar, ¿sabes? Y ahí te puedes hacer tu maravilloso café de Starbucks. En los pomitos estos que están aquí, los puedes tocar, los puedes ver, los puedes manosear todo, pero no los coges porque allá, entonces al final es donde te lo dan nuevo. Entonces como que no sé, ¿sabes? Venir aquí y no llevarme nada de Starbucks de recuerdo, no sé, estoy valorando a ver. A pesar de su éxito global, el Starbucks original sirve como un recordatorio de los humildes comienzos de la empresa. Una historia inspiradora que demuestra el poder de las ideas innovadoras, la pasión y el trabajo duro. Come on. Oh no! There we go. Con mi cafecito pedí un frappé de caramelo, lo voy a probar ahora. Está bueno. ¡Ay! Se me cae el abrigo. Ya, gracias. Y bueno, mi gente, así vamos a despedir el videito de hoy. Espero que les haya gustado y que se la hayan pasado súper bien conmigo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!